Los Sin Nombre. Este es un extracto del programa número 10 de Los Sin Nombre, donde Blasi Jiménez nos explica varias experiencias vividas por él, desde apariciones fantasmales a premoniciones, entre otras cosas. Si quieres escuchar el programa completo, tienes el enlace al audio en la descripción del vídeo. Desde ahí podrás escuchar el audio entero en la plataforma iVoox. Muchas gracias y comenzamos. Es muy difícil, José Antonio, muy difícil. Te puedo explicar al principio, que yo tengo conocimiento, que yo me acuerdo. 7 años de edad, sentado en el sofá de mi casa, un chalet que mi padre compró. Yo tenía 7 años, estaba sentado en el sofá viendo la tele, los dibujitos. Y de pronto el salón tomó unas dimensiones tremendas de grande, la tele se puso muy lejos y yo empecé a salir del cuerpo, a flotar. Yo no sabía qué estaba haciendo en el cuerpo. Yo sentí que mi mirada subía y yo miraba para abajo para el sofá y me vi sentado en el sofá. Y entré en verdadero pánico y no sabía lo que hacer. No tenía control sobre eso. Yo sabía que yo era el que estaba flotando porque la mirada mía era de arriba hacia abajo y yo me veía sentado en el sofá. Entonces cuando me di cuenta que éramos 2 personas, mi cuerpo y mi conciencia que estaba fuera. Con 7 años de edad, lo único que se me ocurrió para salvarme de esa situación terrorífica fue rezar. Lo que mi abuela y mis padres me enseñaron cuando yo era chico, el Padre Nuestro. Y empecé a rezar y fui volviendo, bajando hasta que encajé otra vez en el cuerpo. Esa fue, que yo recuerde, mi primera experiencia. A raíz de eso, empecé a ver gente en la casa que vivían allí con nosotros, pero mis padres no la veían. Eran 3 o 4 personas. Espíritu, ¿no? Y no hacían nada, estaban allí en la casa y observaban, ¿saben? No manifestaban ningún tipo de emoción, ni me decían nada. Sabían que yo los veía, ellos lo sabían, pero mis padres no lo veían. Entonces, la primera vez mis padres a las 10 de la noche me mandaban a subir, porque eran 2 plantas, los dormitorios estaban arriba, a subir para acostarme. Entonces yo empecé a subir las escaleras. Eso fue la primera vez que los vi. Y el final de la escalera vi una señora, una mujer, era joven, no era mayor, mirándome. Claro, me asusté muchísimo, me acojoné. Entonces bajé la escalera y me senté a la mitad de la escalera donde había un sitio que daba al salón y yo veía el salón. Y mis padres estaban allí viendo la tele. Entonces yo esperé hasta que mis padres fueran a subir a acostarse a las 11:30, por ahí, para yo coger carrerilla y acostarme y simular que ya estoy durmiendo hace tiempo, para que mis padres no me echaran la bronca, ¿no? Y cuando mis padres apagaron las luces abajo, que fueron a subir, yo miré, estaba esa mujer allí, pasé por ella corriendo, entré en la habitación de mis padres, porque en la época eran 2 dormitorios en la casa y un dormitorio estaba ocupado con mi abuela. Entonces yo tenía una cama en el dormitorio de mis padres que era muy grande. Entonces entré en el cuarto y había 2 o 3 personas más allí. Yo estaba cagado, de verdad. Tenía mucho miedo. Me acosté en mi cama y me tapé. Y no quise mirar más nada. Sentí las voces de mi padre, llegaron, pom, me dieron un beso, tal. El niño está durmiendo. Sí, durmiendo, yo estaba acojonado. Y nada. Y algo me dijo que no le contara a mis padres lo que yo había visto porque no lo iban a creer. No se lo cuente. Guárdate el secreto, un día se lo revela, pero ahora no puedes hacerlo. Y digo, vale, pues me tuve que aguantar.
¿Qué pasó? Que eso era un diario. Eso era un diario. Yo no quería subir. Yo lo pasaba muy mal. No me hacían nada, ni me asustaban. A veces se movían, se deslizaban por la casa, se iban, no sé dónde iban. Pero fue terrible. Terrible, te lo digo en serio. Eso fue durante mucho tiempo. Estuvo pasando eso. Y me impresionó mucho, mucho. Otras veces empezó una fenomenología. Yo me acuerdo de estar sentado en el salón y ahora de pronto aparecer en casa de un amigo mío, un chavalito de 7 años también, amigo que yo jugaba, que estaba unas 7 o 8 casas más para allá, eran chalés, y me acuerdo de haber aparecido delante de su casa. Claro, no me he teletransportado. Habré perdido la conciencia y algo me llevó andando hasta allí. Y cuando recuperé la conciencia estaba allí. No sé por qué. Y no lo podía contar. Después yo me acuerdo muy pocas cosas. Muy pocas cosas. Me acuerdo que yo le hablaba a los niños de mi edad, 7, 8 años, 9. Yo le hablaba de que de que la gente no se moría. Que había vida. ¿Sabe? Después de la muerte había vida. Que la muerte no existía. Fíjate, un niño de 7, 8 años hablando sobre eso. Y yo le decía a los niños que no, que va, que nadie se muere, mentira. Pasamos a otro sitio y seguimos vivos, ¿sabes? Yo me acuerdo que decía que no existía la muerte. Flipante, sí. Bueno, y de ahí la fenomenología continuó, salía del cuerpo muchas veces, hasta hoy, ¿no? Salía del cuerpo, no quería, rezaba para volver, adopté esa técnica y así fue al principio. Después ya con el pasar de los años, yo recuerdo un hecho muy extraño que pasó al mirarme en un espejo. No me reconocí y me asusté muchísimo, porque no era yo, ¿sabes? Y también me acuerdo de eso, fue terrible, me traumatizó bastante y no se lo podía contar a nadie, porque me decían que no me iban a creer, no se lo cuente. Y así una detrás de otra, ¿sabes? Eso estaba acompañando toda mi vida, toda mi vida. Después, ahora te puedo contar. Esas cosas eran normalmente lo que me ocurría cuando yo tenía esa edad. Después salí del cuerpo un montón de veces, casi todas las noches yo me acostaba ya de mayorcito. Yo me acostaba y al acostarme escuchaba una vibración, tipo de una energía, hacía así. Cuando escuchaba eso ya no podíamos ver el cuerpo. Como la parálisis del sueño. Pero con la diferencia que la parálisis del sueño se desconecta la parte muscular para que durante el estado REM, Rapid Eye Movements, ¿no? Durante el sueño, la pesadilla, tú no te muevas, no te lastimes y esas cosas. Entonces, tú sabes, la parálisis del sueño desconecta todo. Pero no era parálisis del sueño porque se desconectaba, yo no podía moverme, y alguien venía y como me cogía energéticamente de la mano y yo me levantaba, miraba, me veía acostar a la cama y ahora pasábamos por las paredes y no dudaba ni un momento de que eso era una pared, que no iba a poder pasar, no, todo era muy natural. Y me llevaba a sitios. Eso me ha pasado una infinidad de veces. Yo recuerdo que salíamos a través de la pared de donde yo vivía, ya era en otro chalet que mi padre construyó, y yo veía las farolas de las calles desde arriba, yo veía las calles de noche, veía todo, perfecto, perfecto. Y bueno,
en esos viajes astrales, o como quiera llamarlo, me llevaban a sitios, y me enseñaban sitios. Me llevaron a una casa, yo tenía una casa a la playa, un chalet, y enfrente había vecinos, amigos nuestros de toda la vida, de mi familia, y solo venían en temporada o solo iban en verano, y me llevó a ese chalet un día que no era temporada, que las casas allí estaban cerradas, inclusive la mía estaba cerrada porque estábamos en San Paulo, no en la playa. Y me llevó al chalet de enfrente, que la niña que vivía en ese chalet fue mi novia cuando yo tenía 11 años, 12, ¿sabes? Sí. Y me llevó a esa casa, llegamos allí de noche. Y yo digo, ¿qué hacemos aquí? Dice, tú sígueme, me decía la entidad que venía conmigo. Y entramos a través de la pared al salón de esa casa. Para mi sorpresa, lo que yo me encontré fue un montón de gente sentadas en pareja, hablando entre sí. Pero un montón, ¿eh? La casa estaba empetada de gente. Y me quedé así mirando. Pero no escuchaba nada, era un silencio sepulcral. Yo me acuerdo que esa entidad que venía conmigo se desplazó y me dejó allí y fue a hablar no sé con quién. Y yo me arrimé a dos que estaban hablando muy cerca a ver lo que decían. Y me arrimé y seguía todo en silencio. Digo, no es posible. Entonces cuando volvió la entidad que me acompañaba, yo le dije, escucha, yo no entiendo. Hay tanta gente aquí en silencio sepulcral. Yo me he arrimado a estos dos que están hablando y no he conseguido escuchar nada. Dice, es que no te es permitido escuchar. Las personas que están aquí están tratando de problemas de personas que están encarnadas, que están en la tierra. Y están aquí tratando de ayudar, cómo ayudar y, bueno, una serie de cosas. Me explicó que yo no entendí, yo me quedé, digo, joder, ¿qué es lo que está pasando, no? Y volvimos a mi casa, me vi acostado en la cama y se despidió y yo me acosté encima mía y ya podía moverme. Todo eso conscientemente, ¿eh? Ya me levantaba de la cama y me sentaba y encendía la luz. Digo, bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Aquí qué ha pasado? Y así fue uno detrás de otra, una experiencia detrás de otra, ¿sabes? De salir del cuerpo.